Muchos en el canal me preguntan qué es eso de la ley GESARA, qué significa la ley NESARA, qué es todo esto que está pasando. Hoy te voy a tocar 10 puntos de la ley GESARA y NESARA para que puedas entender un poquito de qué se trata todo este universo. Vamos con la información. Lo primero que tienes que entender es que la ley NESARA se refiere a la República de los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Sí? Así como lo estás escuchando, la República. La ley GESARA tiene que ver con todos los países alrededor del mundo. Es una ley que se aplica mundialmente. Entonces, NESARA y GESARA son una serie de cambios transformadores que van a afectar el mundo financiero y la política de una manera significativa y va a tener un alcance muy amplio. Aquí hay una versión reorganizada de los elementos impactantes asociados a NESARA y GESARA y te los voy a mencionar a continuación. Punto número 1. Reinicio financiero. Condonación de deudas, todas las deudas personales, incluidas las hipotecarias, los préstamos y las tarjetas de crédito. Se eliminarán las deudas como parte de un importante reinicio financiero que abordará las desigualdades financieras de larga data. Vamos con el punto número 2. Reforma fiscal. Nuevo sistema fiscal. Se pone fin al IRS y la introducción de un impuesto fijo del 14% sobre los bienes no esenciales, lo que alterará significativamente la forma en que se recaudan los impuestos. Vamos a ir a Google para entender qué son los bienes no esenciales. Por otro lado, los bienes no esenciales son aquellos productos que no son absolutamente necesarios. Algunos ejemplos de artículos no esenciales en los que los consumidores gastan dinero son las compras impulsivas. A gastar. Son las salidas a comer. Todos los días voy a salir a comer. Las joyas lleno de prendas hasta decir no más. Y los productos electrónicos. 15 celulares, 14 tabletas, 20 relojes, 100 computadoras. Por decir, todos estos artículos, adivinen qué, van a pagar el 14%. Al comprarlos, ese impuesto cobrará ese 14%. A nivel mundial, quiero que sepas. Pero el IRS será eliminado automáticamente de la faz de la tierra. Ningún gobierno te va a poder cobrar ningún tipo de impuesto. El único impuesto mundial va a ser ese, el del 14%. Y los gobiernos recibirán este impuesto y con eso podrán resolver todos sus gastos financieros a nivel de gobierno. Ahora vamos con el punto número 3. Revisión del sistema monetario. Se desmantelará, escuchen bien, la Reserva Federal y se introducirá una nueva moneda llamada Arcoíris. ¿La están escuchando? Así se llama el nuevo dólar. Respaldada, adivinen qué, por metales preciosos que reemplazará la moneda actual de la Fed. Lamentablemente el juego de monopolio se acaba para la Fed. Vamos para el punto número 4. Derecho constitucional y ciudadanía. NESARA pretende restablecer el derecho constitucional, lo que afectará el estatus de ciudadanía de quienes tengan afiliaciones extranjeras. Vamos con el punto número 5. Reformas electorales. Se implementarán nuevos sistemas de votación seguros y a prueba de manipulaciones para garantizar elecciones justas en un plazo de 120 días. Sí, así como lo estás escuchando. 120 días. Con el objetivo de eliminar, adivinen qué, los fraudes electorales. Vamos con el punto número 6. Mejoras de la privacidad. Mayor privacidad financiera para todos. Eso es muy importante.
para acabar de una vez por todas con la vigilancia gubernamental de nuestras finanzas personales. Se acaba ese jueguito, ¿ok? Porque claro, cuando tú tengas todo en el nuevo sistema cuántico, cada quien tendrá el control de sus propias finanzas porque es un sistema completamente descentralizado. Así que ten eso en cuenta. Punto número 7. Liberación de tecnología suprimida. Claro que sí, ya era hora que esto se ponga en marcha. Se liberarán más de 6.000 patentes. 6.000 patentes. Esto es una gran cantidad de patentes que tienen guardadas bajo la gaveta y que la élite ha controlado el desarrollo de estas tecnologías. A muchos de estos inventores, adivinen qué, se los llevaron para evitar que esto saliera, porque todo es una manipulación a nivel económico. No quieren que el planeta sea libre de manera financiera. Esta liberación podría entonces revolucionar todo lo que es el universo de la energía eléctrica. La atención médica. Con las famosas MedBed y muchas otras tecnologías que irán saliendo en la medida en que sean liberadas. Entre ellas, los motores de torsión magnética que van a permitir crear naves que puedan desplazar a gran cantidad de personas en corto tiempo. Vamos al punto número 9 que está muy interesante. Restitución por errores pasados. Los procesos de restitución y redención abordarán las violaciones constitucionales pasadas y redistribuirán la riqueza de las élites al público. O sea que todo ese dinero recaudado, producto del juega vivo, será redistribuido a toda la humanidad. Y vamos con el punto número 10 y último. Refuerzo del sistema de votación. La introducción del sistema financiero cuántico va a garantizar que cada voto en las elecciones sea seguro y verificado. No va a existir ningún tipo de fallo ni de fraude. Esto es algo que se va a instalar en cada país y de esta forma tendremos la elección más democrática que ustedes se puedan imaginar. Las leyes NESARA y GESARA fueron concebidas como un reinicio global. Estas reformas apuntan a desmantelar el viejo orden y descentralizar todo el poder, devolviéndolo al pueblo como cambios integrales en las finanzas, en la ley, en la estructura social, etc. Este proyecto se describe como un plan para una revolución mundial que enfatiza el empoderamiento y la justicia. Cada uno de estos puntos refleja cambios significativos propuestos en NESARA y GESARA, destacando su naturaleza ambiciosa y el amplio alcance de su impacto previo. Bueno, chicos y chicas, si esta información te ha gustado, por favor regálame un me gusta, activa la campanita de notificaciones para que te enteres cada vez que lanzamos un nuevo video y será entonces que nos vemos en una próxima entrega.